Buenos días, Iñaki. Bienvenido y gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen, a tus órdenes. Mira, en principio, por cuanto a lo que dices, quisiera comenzar diciendo lo siguiente. Hace tiempo decidí abstenerme de realizar comentarios sobre el caso por respeto al trabajo de la autoridad investigadora federal. Sin embargo, ahora mismo he decidido aclarar o retomar ciertos aspectos, partiendo muy particularmente de lo que publicaron medios periodísticos, esto es Reforma y Eje Central, por cuanto hace un conjunto de transcripciones relacionadas con los hechos ocurridos en la ciudad de Iguala, la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014, obtenidas por la DEA, en las que se da a entender que puede existir cierto grado de colusión entre mi persona durante el tiempo que me desempeñé como fiscal y alguna o algunas organizaciones criminales. Quiero decirte que esta situación afecta directamente a mi persona, a mi familia y a la institución que encabecé durante 2013 y 2014. Pues se pretende vincularnos directa o indirectamente con la Comisión de Hechos Delictivos, cuando lo cierto es que desde el momento mismo en que asumí la titularidad de la representación social estatal, tal como lo he hecho siempre que he tenido la oportunidad de desempeñar tareas propias de procuración de justicia, porque no debe olvidarse o tenerse presente que a la vez de haber encabezado la enunciada fiscalía, tal como señalaste hace un rato, también he prestado mis servicios para la Procuraduría General de la República en distintos momentos. Siempre he decidido y he tenido claro que a la delincuencia se le combate frontalmente. El combate a la delincuencia no admite pactos, acuerdos o alianzas. A la delincuencia se le combate en razón de las capacidades del Estado, particularmente de las acciones o tareas de inteligencia. Quiero señalar que en su oportunidad yo participé en dos de las investigaciones más importantes en la historia reciente de nuestro país: los homicidios del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta y el del cardenal Juan Jesús Posada Zucán. De igual manera, fui coordinador general y titular de la unidad especializada en investigación de secuestros del Aceido, así como delegado estatal de la PGR en el estado de Guerrero. Ahora bien, por cuanto hace a los señalamientos en sí, quiero acotar que al estar al frente de la Fiscalía, Iñaki Blanco no ostentaba un poder omnímodo, o el contrario, tenía funciones y dificultades específicas como titular de esa institución, al igual que como parte del Gabinete de Seguridad Estatal y del Grupo de Coordinación Guerrero. Tareas que están detalladas en la Constitución, particularmente en el artículo 21 constitucional, que tienen que ver con la investigación y persecución de delitos. Quiero puntualizar también, porque a veces esta parte no se entiende, que el Ministerio Público no es autoridad preventiva. El Ministerio Público no patrulla carreteras. El Ministerio Público no patrulla asentamientos urbanos o zonas rurales. Constitucionalmente hablando, el Ministerio Público persigue e investiga delitos en el momento mismo en que tiene conocimiento de la noticia criminal. Y la Policía Ministerial es su auxiliar en dicha tarea. De igual manera, creo que debe tenerse presente cuando se alude a mi persona en esta parte que tiene que ver con el trasiego de droga, la ubicación geográfica de Iguala, pues creo que hay aspectos que no se toman en cuenta. Dicha ruta no solo cruza por una parte del estado de Guerrero, cruza prácticamente todo el país hasta los Estados Unidos y de ahí hasta donde sabemos hasta Chicago. Ahí tendríamos que investigar hoy más allá por cuanto hace al involucramiento no solo de una o dos personas, sino de muchísimas personas. Ahora bien, ya entrando a lo que es el caso en sí, quiero señalar que si hubiese existido alguna relación entre mi persona y las organizaciones delictivas vinculadas al caso, esto es, Guerreros Unidos y Los Rojos, pues cabría preguntar por qué la Fiscalía investigaba la primera de estas organizaciones, Guerreros Unidos, desde muchos meses antes de lo ocurrido en Iguala, en estrecha colaboración con la PGR y con la Policía Federal, habiendo sido instancia generadora y de intercambio permanente de información. Como resultado de esas tareas, se conocieron nombres y domicilios de algunos integrantes de la agrupación Guerreros Unidos. Presumíamos sus vínculos con autoridades municipales y sabíamos quiénes eran algunos de sus principales operadores o líderes. Pero también debe quedar claro que se trataba de una investigación en curso, que estábamos buscando consolidar a efecto de generar una acción de carácter contundente que en su momento nos permitiese contar con los elementos de prueba, con los datos de prueba necesarios para construir una teoría del caso, una verdad legal y generar convencimiento o convicción en la autoridad judicial. Quiero decirte que todas y cada una de estas acciones fueron ventiladas ante los integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero. A veces también se desconoce que existe esta instancia. Esta es una instancia o órgano colegiado de análisis y toma de decisiones en materia de seguridad pública en las entidades federativas y está integrada por distintas autoridades federales y estatales. Ahí está el delegado de la PGR, el coordinador de la Policía Federal,
el delegado del CISEN, el procurador general o el fiscal general del Estado, el secretario general de gobierno, el secretario de Seguridad Pública, y regularmente todas estas reuniones son presididas por el gobernador. Quiero también señalar que si hubiese existido algún tipo de relación de mi persona para con estas organizaciones, creo que no hubiésemos actuado con inmediatez en la atención del asunto. Yo pregunto, si así fuera, ¿por qué consignamos a 33 personas vinculadas a los Guerreros Unidos como responsables de lo ocurrido aquella noche? Entre ellas a 22 elementos de la Policía Municipal de Iguala, en cuestión de horas, a partir de un trabajo institucional, no de una sola persona, no de Iñaki Blanco, sino del trabajo policial, pericial y ministerial de la institución que encabezaba. Y quiero también destacar en este sentido, porque a mi llegada a la ciudad de Iguala, instruía al personal policial a efecto de que se diera la tarea de buscar y resguardar en las instalaciones de la Fiscalía Regional a estudiantes que sabíamos en ese momento que se encontraban dispersos en la localidad, huyendo o escondiéndose de sus agresores. Lo que logramos como resultado de esta acción fue rescatar o resguardar a más de 60 jóvenes, tal como consta en las actuaciones, particularmente en el reporte de incidencias policial respectivo. Lo más sencillo para Iñaki Blanco, si hubiese existido algún grado de corrupción, era permitido hacer y dejar hacer a estas organizaciones, cosa que no hicimos. A ver, Iñaki Blanco, estamos con esta información que es la que provoca que finalmente decidas presentar esta versión de los hechos en el texto de ayer y en esta conversación. Uh-huh. El punto donde no el periodista, no el periódico, no nadie, sino las grabaciones o las transcripciones a las que tuvo acceso Reforma se refiere a ti, dice cosas como esta. Permíteme leer un fragmento de estas transcripciones de las comunicaciones que desde Chicago se estaban haciendo hacia Iguala y cómo estaban comunicándose los jefes desde Chicago con los que estaban operando la actuación contra los estudiantes, creyendo que se trataba de la banda contraria. Dice, bueno, en ese momento tú eras el procurador del Estado cuando ocurrieron las desapariciones. Hay una plática, una conversación donde aparece un personaje al que denominan Silver, y ese tal Silver ordena la tarde del 27 de septiembre que se pida apoyo a las policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco. Y ese personaje Silver, y ahí está registrado, pide que se busque al procurador estatal, es decir, a ti. Pide que se busque al procurador Iñaki Blanco para que les apoye en la acción. Un personaje identificado como Romeo le responde a Silver que Blanco, es decir tú, ya los traicionó y que incluso Santiago Massari, el Carrete, líder de los Rojos, estaría detrás de la operación de los estudiantes. Déjame leer con todas sus letras, Iñaki Blanco, lo que se puede observar en esta parte de la comunicación que se identifica como producida por Romeo. Romeo escribe: sí, señor, el puto procurador está con aquellos mierdas. Los paquetes, se entiende que son los detenidos desaparecidos, ya dijeron que el Carrete les pagó. Tienen gente de Morelos, Estado de México y Chilpancingo. Ese sería, me parece, el momento más grave para ti. Por eso estás saliendo a decir que tú no tienes relación con ellos. Ellos aquí están diciendo que tú los traicionaste. Es correcto. Mira, sobre el particular quiero puntualizar dos cosas, o varias. Hoy conocemos dos versiones sobre las transcripciones o conversaciones escritas obtenidas por autoridades del vecino país del norte, específicamente por la DEA. Entiendo además que aún no se conoce la totalidad de las mismas y que por lo mismo apelo a un análisis objetivo de los hechos y a no emitir comentarios sesgados o parciales. Quiero destacar que hasta donde hoy se sabe, particularmente de la lectura de la averiguación previa que hizo pública la PGR, e incluso de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana, que no existen señalamientos certeros o contundentes en el sentido de que personal de la Fiscalía General a mi cargo haya prestado algún tipo de auxilio a los grupos criminales implicados en los hechos. También quiero señalar que el Ministerio Público, porque esta es una investigación que se encuentra en curso, no puede partir de conjeturas o simples trascendidos. Por el contrario, debe buscar y determinar en razón de datos de prueba. El Ministerio Público debe actuar con seriedad y con absoluto respeto. El MP no determina en razón de indicios, simples conjeturas o consensos.
el MP busca y se allega de datos debidamente soportados a fin de hacer valer la pretensión punitiva estatal y generar convicción en el órgano jurisdiccional. Me parece muy triste que, a pesar de que existen datos duros en los expedientes, se dé cabida a alusiones o comentarios de esta naturaleza, y más provenientes de personas con probados vínculos con la delincuencia. Quiero destacar otro punto, porque aquí se menciona que yo ya estoy con los rojos, es con la parte contraria. Pareciera, y apelo aquí a la memoria inmediata, y ya se nos olvidó, que en su momento Sidronio Casarrubias declaró que se le habían entregado $300,000 al procurador, al secretario de Seguridad y al director de la Normal Rural para infiltrar a los normalistas. Esa versión cayó por su propio peso. Está plagada de contradicciones e inconsistencias. Criminalizaba incluso a los estudiantes. Pero por cuanto hace al tema de mi relación o aparente relación con los rojos, quiero decirte lo siguiente. Nunca en la historia de Guerrero se detuvo a tantos integrantes de dicha agrupación como en la época en que encabecé el Ministerio Público Estatal. Ni antes ni después. En ese entonces, en colaboración con la Policía Federal, a partir de investigaciones, todas ellas de la Fiscalía General a mi cargo, muy particularmente nos coordinamos con el licenciado Omar García Harfuch, hoy titular de la Agencia de Investigación Criminal, y detuvimos a varios de los líderes o cabezas visibles de los rojos. Entre ellos, a muchos familiares de Omar Cuenca Marino, quien hoy sabemos está vinculado al caso Iguala, a Carmen Nava Romero, alias La Doña, a Lisbeth Cantorán Guerrero, alias La Güera Guerrillera, y al oficial mayor de Chilapa, Vicente Jiménez Aranda. Quiero también señalar que sobre este aspecto, la Fiscalía a mi cargo dio información en la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional Región Centro celebrada en la Ciudad de México en el mes de septiembre de 2014. Y en este sentido, me permito remontarme o recordar los casos del secuestro del diputado local Olaguer Hernández Flores, ordenado por Jorge Higachi Chávez, quien hace unos meses fue detenido por la Agencia de Investigación Criminal en atención a la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía a mi cargo, así como el atentado que sufriera el empresario Teoquinto Damián Guato, en donde, como resultado de la intervención de la Fiscalía, se detuvo a más de 30 integrantes de los rojos. Entonces, yo creo que esos son números contundentes y certeros para acreditar que no existía ningún tipo de relación entre mi persona y organización delictiva alguna. Iñaki, lo que tenemos aquí es no una declaración del Ministerio Público, no una imputación a tu persona desde la PGR hasta donde sabemos. Lo que tenemos aquí es la transcripción de estas comunicaciones de estos criminales desde Chicago hacia Iguala, coordinando los momentos en donde ocurría el ataque en contra de los estudiantes y los momentos posteriores. Lo que tenemos es eso, Iñaki, un señalamiento que proviene de las comunicaciones en las BlackBerry de ellos. Mira, Carmen, reitero, hay dos versiones, una que da a conocer Reforma por parte de Eduardo Zamarripa y otra versión que da a conocer Eje Central por parte de la directora editorial María Idalia Gómez, a la cual tú entrevistaste hace unos días. Incluso tengo presente que ella te comentó cuando la entrevistaste, que entre estos sujetos que intervienen en las conversaciones, por cierto, identificados plenamente por Eje Central, son hasta donde recuerdo, dos de los Casarrubias Salgado. Ellos dicen que hay que responsabilizar al Estado y a la Policía Federal de lo ocurrido, y que su primer objetivo fue el procurador. Para mi punto de vista, eso no es sino un objetivo, es parte de una estrategia con el claro propósito de confundir y evadir su responsabilidad en los hechos ocurridos. Dime una cosa. Hasta donde yo sé, no se han dado a conocer la totalidad de esas transcripciones, y por lo mismo desconozco si es información sesgada, si es información parcial, o si existe algún tipo de manipulación o tergiversación de la misma. A ver, aquí entramos en un terreno muy delicado. Evidentemente estamos hablando de información que no se ha distribuido oficialmente. Estamos hablando de periodistas que han tenido acceso a estas transcripciones, que hasta donde vamos son transcripciones que se obtienen del proceso judicial abierto en Estados Unidos. Estas intervenciones de las comunicaciones de los de Chicago con los de México fueron ordenadas por un juez antes de que ocurrieran los hechos de Ayotzinapa, y se atraviesa en ese tramo de historia el hecho de Ayotzinapa, y por eso se pueden conocer estas comunicaciones. Pero quien tiene los documentos
se entiende, pues es la Procuraduría General de la República que ya habría recibido por parte de los estadounidenses estos materiales, pues se entiende que ya demasiado tarde. Pero en fin, ¿quién tiene estos papeles? ¿Quién tiene estas transcripciones? Y tú estás poniendo en duda que esto que acabo de leer corresponda realmente a las comunicaciones que se obtuvieron por esta intervención con orden judicial. No, no es que lo ponga en duda. He sido parte de la institución del Ministerio Público. Te repito, el Ministerio Público no parte de información parcial, de información sesgada. Tiene que realizar una investigación puntual, no solo sobre este aspecto, sino sobre cualquier otro. Iñaki Blanco siempre ha estado dispuesto a colaborar con la autoridad. Yo ya rendí declaración ministerial, aporté toda la información que estimé era necesaria y la que me fue requerida. Iñaki Blanco ya compareció en 3 ocasiones ante comisiones legislativas creadas para el seguimiento del caso Iguala, 2 a nivel federal, 1 a nivel estatal. Fui ampliamente cuestionado sobre la actuación de la Fiscalía General a mi cargo en la atención del caso. Y bueno, además de los datos que te mencioné hace un rato, también quiero destacar que nosotros detuvimos una cifra que quedó ahí para la historia, en la historia de Guerrero, por cuanto al número de secuestradores, y que la mayor parte de estos secuestradores, 403, fue la cifra más alta a nivel nacional, y todo esto tiene un soporte documental. Tiene que ver con la organización de los Rojos, de los Guerreros Unidos y de los Ardillos. Esta información tiene un soporte, reitero, documental, y fue reportada en tiempo y forma al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incluso en la época en que fui titular de la Fiscalía, hubo una incidencia delictiva a la baja. Para el caso del secuestro hubo una disminución del 48%. De un 35% en homicidios dolosos, de un 8.6% en el delito de extorsión y de un 16.7% en el robo de vehículos. Ni antes ni después se han obtenido esos resultados. A ver, regreso al punto de origen de esta conversación, Iñaki Blanco. Esta información se publica en Reforma y se publica en Eje Central. Los colegas periodistas tienen acceso a la transcripción de parte de estas conversaciones que se obtuvieron a través de la orden judicial desde los Estados Unidos. Sí llama la atención, o te pregunto directamente, que el Ministerio Público Mexicano, es decir, la Procuraduría General de la República que lleva a cabo las investigaciones del caso Ayotzinapa, si tiene acceso, como presumimos que tiene ya estos documentos que muestran las transcripciones, si tiene esto que acabo de leer yo, ¿tendría ya que haberte llamado y eventualmente imputado alguna responsabilidad? Mira, eso yo creo que es parte de las tareas del Ministerio Público. Desconozco si la Procuraduría General de la República estime que ya cuenta o no con los elementos necesarios para requerirme de nueva cuenta que comparezca ante esa institución. Yo estoy en la mejor disposición de hacerlo, pero iría incluso más allá, Carmen. A ver, aquí estamos hablando de transcripciones derivadas de ¿qué? De una intercepción legal de comunicaciones. Bueno, si hay algún tipo de relación entre Iñaki Blanco y estas personas, porque ahí dicen, comunícate, busca al procurador, pues no hay más que obtener las sábanas de llamadas telefónicas de todos estos sujetos, las sábanas telefónicas de Iñaki Blanco, de sus colaboradores más cercanos, realizar un cruce de llamadas y elaborar una red técnica de vínculos, y a partir de ahí entonces sí, sacar o establecer conclusiones. Pero Iñaki, no te llamaron, al final no te llamaron, porque aquí lo que están diciendo los dos personajes, si nos atenemos a la transcripción, es que uno le pide al otro que te llame y el otro dice, no, ya no, él ya se pasó con los otros. Carmen, ahí te repito, a ver, hay 2 aspectos aquí a considerar. Qué bueno que me haces esta pregunta. Dice, no porque ya se pasó con nosotros. Esto quiere decir que esta noche Iñaki Blanco y la Fiscalía no les brindan ningún tipo de apoyo. Que quede claro. 1. 2, cuando dice, ya se pasó con los Rojos, reitero, detuvimos a más de 100 integrantes de los Rojos, entre ellos a sus principales líderes o cabezas. Para haber sido su socio, qué mal socio era Iñaki Blanco, ¿eh? ¿Esa noche detuvieron a esos 100 integrantes de los Rojos? No. Antes. A los Rojos se les detiene como resultado de distintas acciones llevadas a cabo por la Fiscalía en el transcurso de un año, poco más de un año. Por eso cité hace rato 2 casos importantes que trascendieron el interés de la entidad federativa e incidieron en la opinión pública nacional. El caso del diputado Olaguer Hernández Flores, todo el mundo lo conoce, y el caso del empresario Pío Pinto Damián Guato. En ambos casos dimos a conocer resultados de nuestras investigaciones.
En ambos casos hubo detenidos, más de 30. En ambos casos hubo aseguramientos de inmuebles, de vehículos, de armas, y en ambos casos, bueno, quedó acreditado que se trataba de integrantes de esta organización delictiva, de los Rojos. Iñaki Blanco, independientemente de la parte específica que a ti corresponde y que por la cual estás tú saliendo a la luz a decir lo que estás diciendo, ¿qué aportan estas transcripciones de esta comunicación entre los que están en Chicago procesados ahora, pero por otras razones, no por el caso Ayotzinapa, y lo que está sucediendo en Iguala? ¿Qué aporta esto? ¿Qué te dice esto? Yo creo que sí aportan información importante, y te voy a decir en qué sentido. La investigación de la Fiscalía General del Estado y la de la PGR tienen exacta correspondencia por cuanto a que quienes operaron aquella noche en calidad de probables responsables, de autores materiales del hecho. Esto es, elementos de la Policía Municipal, particularmente de Iguala, coludidos o al servicio de una organización criminal denominada Guerreros Unidos. Estas transcripciones vienen a confirmar en buena medida tal situación. Y por otra parte, creo que dan luz por cuanto hace al móvil de los hechos y la autoría intelectual de los mismos. Pero esa es una parte en la que yo soy muy respetuoso de la investigación que a la fecha ventila la Procuraduría General de la República. Es más, en ese sentido, yo aprovecho este espacio para dar un voto de confianza a la PGR y reiterar que yo estoy en la total y absoluta disposición de colaborar con ellos en el momento que me sea requerido. Quiero decirte algo más, Carmen, y ayer lo comenté en una entrevista que me hicieron también en este sentido. Quien conoce el medio de la procuración e impartición de justicia sabe que quien se relaciona con la delincuencia y después traiciona, como señalan estos sujetos, invariablemente tiene un destino trágico de muerte. Iñaki Blanco está vivo. Iñaki Blanco, exfiscal de Guerrero, dices que estas transcripciones dadas a conocer en abril de este 2018, arrojan luz o corroboran que hubo una participación de esta parte de la policía que acabas de mencionar. Pero aquí tendríamos que preguntarte, ¿y qué fue pasando después? O sea, tú estuviste ahí como procurador, tú tuviste a tu cargo las primeras investigaciones del caso Ayotzinapa. Aquí hay varios momentos. El momento en donde se ataca a los estudiantes, el momento en donde se los llevan, el momento donde los policías les disparan, pero también vienen momentos en donde hay preocupación de los propios delincuentes, si nos atenemos a las transcripciones, en donde el que está en Chicago, Pablo Vega, dice, mientras no aparezca, ya esto es el 18 de octubre, aquí hay una comunicación del 18 de octubre, mientras no aparezcan los chavos, van a seguir, se refiere, las detenciones. Es decir, estas comunicaciones nos muestran cómo entre ellos estaban hablando del asunto, y aquí la gran pregunta es, ¿qué sucedió con esos 43 chicos que hoy están desaparecidos? Hay momentos en donde los propios delincuentes o presuntos delincuentes tienen una gran confusión. Ellos no saben, por lo pronto en lo que aquí se muestra, qué pasó con los chicos. ¿Quién sí sabe, Iñaki Blanco, qué pasó con los chicos? Mira, Carmen, yo no puedo ir más allá de lo que fue mi tramo de responsabilidad. Cuando nosotros estimamos que había elementos para generar un desglose hacia la Procuraduría General de la República, esto es, que se actualizaban supuestos de delincuencia organizada, nosotros entregamos el expediente. Nosotros contábamos con información, reitero, que nos permitió establecer en un primer momento quiénes habían participado en los hechos en carácter de agresores, que no existía justificación alguna para que hubiesen agredido o actuado de esa manera, que hubo un uso excesivo de la fuerza, que hubo un abuso de autoridad, que como consecuencia de ello hubo homicidios, hubo lesionados y desaparecidos. Pero yo lo único que te puedo decir aquí es que tenemos que confiar en lo que investiga la PGR, que es esta parte que tiene que ver con el móvil, la autoría intelectual y el destino de los muchachos. Pues nada más. A mí me parece es lo principal. Que tenemos que analizar los datos de prueba en su conjunto, sin sesgos políticos o a partir de sospechas o consensos sociales. Yo reitero, refrendo y doy un voto de confianza a la Procuraduría General de la República. Espero que más temprano que tarde sepamos a ciencia cierta, de manera fehaciente e indubitable, qué fue lo que ocurrió aquella noche. ¿Tú no lo sabes, Iñaki? Yo sé parte de la historia, Carmen. Sería irresponsable de mi parte hacer un comentario sobre aspectos que no conozco.
Yo entregué un expediente con información que teníamos hasta ese entonces, y bueno, corresponde a la Procuraduría General de la República decirnos bien a bien cuál es la teoría del caso o la verdad legal. Tú entregaste un expediente que se quedó hasta el punto, si no me equivoco, de corroborar que los agentes policíacos municipales dispararon y agredieron a los chicos. ¿Hasta ahí queda tu parte de participación? No, recordarás también que nosotros consignamos en el momento en que obtuvimos los elementos necesarios para ello al expresidente municipal. Quiero aquí también hacer una aclaración porque muchos comentarios han generado al respecto. Dicen que el señor era prófugo, dicen que el señor se evadió. Lo que el Ministerio Público Estatal giró en su momento fue una orden de localización y presentación. Una orden que no tiene alcances de privar de la libertad a nadie. Ese es un aspecto muy importante. Nosotros teníamos información, obvio es, por cuanto a que este señor había estado enterado del asunto, pero no teníamos señalamientos precisos, directos, por cuanto a su grado de responsabilidad. En el momento en que contamos con ellos, nosotros promovimos un juicio de procedencia y una figura que se llama en el Estado revocación de mandato. Y en cuanto perdió el fuero, procedimos en consecuencia. Nosotros no podíamos detenerlo antes, porque si lo hubiésemos hecho estábamos incurriendo en una de las hipótesis previstas para el delito contra la Administración de Justicia sin haberlo desaforado previamente. Esa es una. Y dos, también consignamos a este señor Felipe Flores Velázquez, quien como resultado de nuestras investigaciones se supo que haya participado en la toma de decisiones o en la instrucción de detener a los muchachos. Entonces, son aspectos también importantes. Y finalmente, detuvimos a varios integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, entre ellos a este sujeto de apellidos Ríos Verde y a otro de nombre Honorio Antúnez, quienes aportaron información relevante por cuanto hace a la mecánica de los hechos. Acaba de publicar, lo habrás visto seguramente, Iñaki, acaba de publicar la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU un informe acerca de la investigación, del primer tramo de investigación, donde contempla parte de lo que tú dices y el momento donde la PGR atrae la investigación. Este informe del Alto Comisionado en México muestra prácticas de tortura, tiene testimonios, tiene informaciones relevantes, es un estudio sobre este pedazo de la historia. No es un estudio sobre otra cosa que no sea la propia investigación. ¿Tuviste oportunidad de revisarlo? Sí, mira, lo leí. Quiero decirte algo que destaca en ese informe. En ningún momento se dice que las personas que estuvieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guerrero hayan sido torturadas. Entiendo que cuando se alude a ese aspecto, que además debe investigarse suficiente y de manera contundente por parte de la PGR, cuando se alude a ello, tiene ya que ver con las detenciones sí, o con las actuaciones de la Procuraduría General de la República. Pero, reitero, sería irresponsable de mi parte hablar sobre aspectos que desconozco en la parte que tiene que ver con la investigación de la Procuraduría General de la República. Por lo que hace a nosotros, hasta donde recuerdo, no hay un señalamiento en ese sentido. En el informe del Alto Comisionado, efectivamente, incluso lo ponen en alguna parte del informe, que no hay registro de tortura en el primer tramo a cargo de la Procuraduría Guerrero, pero sí a partir de que el caso lo atrae la Procuraduría General de la República y se especifican prácticas muy concretas de tortura grave y delicada que han marcado y trastocado, me parece, la propia calidad de la investigación de la PGR, que creó o compartió o dio a la opinión pública como verdad histórica. Iñaki, tú dices, yo confío en la Procuraduría, hay que dar confianza a la Procuraduría. Pues a partir de qué elementos, Iñaki Blanco, te lo pregunto así, si tenemos evidencia o indicios muy fuertes de que los procesados por el caso Ayotzinapa, pues vivieron fenómenos de tortura. El informe en cuestión se detiene, si no me equivoco, en 34 casos de los 129 que fueron procesados o que han sido procesados, se detiene en el universo de 34 personas que han declarado y que quedan registros de tortura en ese sentido. ¿A partir de qué vas a crear confianza, Iñaki Blanco, de una investigación que tiene ingredientes como este? Ya, Carmen, ahí te repito, yo respeto la conclusión a la que llegó este organismo y entiendo que corresponde a la PGR llevar a cabo las acciones correspondientes.
Yo no puedo ir más allá. Yo conozco a esa institución, la quiero, la aprecio porque he sido parte de la misma. Sé que se han obtenido en distintos momentos resultados importantes o relevantes y no me gustaría generalizar o referirme a las distintas fallas que pudiesen existir en la investigación, incluso en la parte que a nosotros corresponde. Yo en ese sentido, reitero, creo que debemos esperar a que se den conclusiones certeras y que se pruebe de manera fehaciente e indubitable qué fue lo que ocurrió en aquella noche y en los días subsecuentes. Eso es importantísimo. Los días subsecuentes, déjame ir cerrando, Iñaki Blanco, esta conversación. Esto tiene que verse desde el antes, el durante y el después. Aquí hay información del durante, con las comunicaciones que se hicieron desde Chicago hasta la zona de Iguala donde ocurrían los hechos. Un poco después también se tiene información, un poco del después también se tiene información, pero quedan muchas preguntas abiertas, Iñaki, y déjame insistir en eso. ¿Hasta dónde quien fue procurador de Guerrero supo de la participación, del papel, de cómo está en esta película el resto de las autoridades, además de las policías municipales y locales que dispararon directamente, coordinadas desde el propio crimen organizado? Bueno, no podríamos imaginar que en ese estadio quedan las cosas. ¿Qué pasó con la Policía Federal? ¿Qué pasó con la presencia del ejército en la zona? ¿Qué me dices de eso como exprocurador? Yo lo que te puedo decir sobre el particular es que es una parte que ya corresponde a la PGR determinar y dar cuenta. Te repito, yo puedo hablarte de lo que tiene que ver con la actuación de la Fiscalía General a mi cargo, y lo demás, entiendo también que hay una investigación en curso en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que serán ellos también quienes en su momento emitan un pronunciamiento sobre el particular. Es que aquí es en donde está el gran hoyo negro, porque si seguimos las conversaciones de los criminales de Chicago a México, está clarísimo que ellos van coordinando la acción, que piden que hagan tal o cual cosa, etcétera, pero hay un punto donde ellos ya no saben qué pasó. Los que coordinaban en un inicio pierden el hilo de la coordinación, y por eso esta parte donde el 18 de octubre Pablo Vega dice, mientras no aparezcan los chavos van a seguir las detenciones. En otro momento también dice, ¿qué pasó con los chavos? Eran muchos. Esa parte es la que tiene que ser contestada con contundencia. ¿Quién se llevó a los chavos a dónde? Me llama mucho la atención lo que tú bien mencionas, ¿no? Ellos dicen, ¿qué pasó? Pues yo supondría que son ellos mismos quienes conocen el destino de los muchachos. Es que ahí es en donde quienes los detuvieron. Pero es que ahí es el quiebre. Quienes los detuvieron ilegalmente. Ahí está el quiebre. De una u otra manera les dieron un destino. ¿Cuál fue? No lo sé. Pero son ellos. En distintos momentos de estas conversaciones, ese es el punto, Iñaki, se advierten ese tipo de observaciones, ¿no? Ese es el punto, Iñaki, porque en lo que se ve en las transcripciones hay un momento donde ellos dicen qué pasó con dónde están, en pocas palabras. Quiere decir que hubo una intervención de un tercero, o como tú quieras, para que ese destino de los muchachos sucediera. No sabemos cuál, no sabemos quién, pero lo importante es que quienes organizaron la primera parte del ataque no quedan claros de lo que pasó después, ¿no? ¿Eso es lo que reflejan estas llamadas, estas comunicaciones? Esa es una de varias interpretaciones, Carmen. Creo que es un aspecto que se tiene que considerar, que se tiene que investigar, y en su momento se tendrá que dar cuenta de ello. Te repito, no quiero ser irrespetuoso, no quiero sonar poco profesional y poco ético. Ya no es un aspecto que corresponda a Iñaki Blanco, y más aún porque yo ya no soy servidor público ni ostento a la fecha el carácter de autoridad. Por lo pronto, Iñaki Blanco dice estar dispuesto a volver a comparecer ante la PGR con motivo de estas publicaciones que lo aluden de la manera en que aquí hemos hablado. Así es, Carmen, cuantas veces sea necesario. Yo estoy total y absolutamente del lado de las víctimas. Me parece que su reclamo de justicia, que su reclamo en la búsqueda de la verdad está más justificado, y en mí en ese sentido tienen un aliado. Yo compareceré las veces que sea necesario y aportaré la información con la que cuento siempre que se me requiera. ¿Sabes, como servidor público, pero como informado en el tema, sabes si ya se le tomó declaración a los personajes detenidos en Estados Unidos y procesados en Estados Unidos, si alguien ya los interrogó
directamente como Ministerio Público por el caso Ayotzinapa? No lo sé, entiendo, supongo, en razón de lo que sabemos muchos, por cuanto a trascendidos, que ya hubo una solicitud conforme a los instrumentos jurídicos internacionales de asistencia jurídica mutua entre México y los Estados Unidos, y espero, porque además es por demás necesario, que se les declare y que se les declare a detalle. Iñaki Blanco, pues mantengamos la comunicación por lo pronto. Están estos nuevos elementos, está tu postura sobre el asunto, está la pregunta abierta de qué va a hacer la PGR con estas informaciones que se han dado a conocer a partir de una investigación judicial abierta en Estados Unidos por otras razones que ha derivado ahora en el caso Ayotzinapa. Y bueno, pues estaremos en comunicación. Gracias por tomar la llamada y estamos al habla. Buenos días. Mil gracias a ti, Carmen. Quedo a tus órdenes. Buenos días. Buenos días al exfiscal de Guerrero con el caso Ayotzinapa y con esto que, bueno, pues él abrió la puerta para hablar. Ahora, después de que han transcurrido algunas semanas de que se reveló lo que se reveló, estas dos presentaciones periodísticas, la de Roberto Samarripa en Reforma, la de Eje Central de Maridela Gómez y los colegas de esta otra publicación, y todo lo que aquí se ha escuchado en voz del exprocurador de Guerrero sobre el caso Ayotzinapa. Hay una parte efectivamente de estas transcripciones que lo alude de la forma en que ya lo leímos directamente, que lo presentamos al propio Iñaki Blanco. Ha dicho que no estaba vinculado, que no ha estado vinculado ni con un grupo criminal ni con el otro, y que está a disposición de la PGR si es que lo quiere llamar a comparecer de nuevo. Ahí está el caso Ayotzinapa y las grandes preguntas abiertas. La principal, ¿qué hicieron y quién? ¿Qué hicieron y quiénes con esos muchachos? ¿Dónde están? ¿Qué sucedió? ¿Qué ha ocurrido con la historia de estos 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa que querían ser maestros y que quedaron atrapados en esta dinámica criminal terrible y que siguen sus padres y me atrevo a decir que la sociedad exigiendo que se siga buscando a estos jóvenes y que no se deje pasar esto más? Hay un conjunto de recomendaciones internacionales que están ahí. Hay toda una activación a nivel nacional e internacional sobre el caso Ayotzinapa. Hay procedimientos de seguimiento al tema Ayotzinapa por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está la expectativa de que este órgano de la justicia interamericana se pronuncie pronto sobre lo que ha sabido y podido investigar precisamente a partir de pues la, llamemos, colaboración con el Estado mexicano, y todas las preguntas abiertas, desde luego, centrándose en el destino de estos 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Así que, pues ahí está la versión de las cosas del exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, y la respuesta que da a esa parte de las transcripciones donde pues los criminales que están organizando o coordinando el ataque a quienes creen parte de un grupo criminal contrario. Y bueno, pues lo que aquí acabamos de escuchar en voz de Blanco. Son las 11.